Poneme por favor el tape de Alberto Fernández, después la respuesta de Mario Negri, y ahí empezamos a debatir, porque calculo que todos tienen muchas ganas de hablar. El tuit de Alberto Fernández, ahí está. ¿Me puedes ayudar, Javi? Hoy hace 14 años con Néstor cancelábamos integralmente la deuda con el FMI y recuperábamos la libertad para decidir sobre nuestro destino. Como hacer malas políticas que nos han endeudado desmedidamente nos exigen seriedad y esfuerzo. Vamos a ponernos de pie otra vez. Mario Negri, lo escuchábamos recién, le responde esto vía Twitter también, y en su tweet pone lo siguiente. Durante el kirchnerismo, después de pagarle al FMI, la deuda pública creció 90.000 millones de dólares y el déficit fiscal llegó al 8% del PBI. Esas son las malas políticas de las que debe hablar el presidente. Hay que decir toda la verdad. Le doy la palabra al Vasco de Mendiguren. Primero que uno espera que ante lo que dejaron, que es una emergencia, entiendan que hay que legislar con emergencia y que estén a la altura de las circunstancias, haciéndose cargo de lo que creo está a la vista, ni hablar yo en la industria, 45 meses de caída, la pobreza, la indigencia, la inflación, la deuda en dólares. Y hoy pararse como si fueran paracaidistas rusos. Decir, nos vamos a analizar lo que vamos. Señor, siéntese, hágase cargo de lo que dejó. Y por supuesto que no tiene que votar nada que no se vea. También me sorprende, Vivi, que alguien que fue capaz en el 2018 iniciar el año legislativo mandando 3 decretos de necesidad y urgencia que derogaban 18 leyes, que modificaban 120 para cerrar el Congreso directamente. Eso no es bula legislativa. Y encima Vasco, lo hacían por decreto de necesidad y urgencia. Entonces, Vasco, ¿por qué no serenamos los ánimos? Miremos los problemas que hay que atacar. El gobierno dijo, hay 2 áreas. Por un lado, la solidaridad, que creo que era urgente por el hambre, por lo que sabemos, y por el otro lado, que es el lanzamiento productivo, porque tenemos que atender la urgencia, pero tenemos que arrancar. Si el país no arranca, Vivi, el resto como abanicar un cadáver. Pero le llaman ley de solidaridad y reactivación económica, Vasco. Yo, con todo respeto, pero ¿no es un poco cínico llamarlo ley de solidaridad? Porque ¿qué significa? Que el que está en contra, el que no da quórum, ¿qué es? ¿No es solidario? No, perdón. Solidaridad por los temas que trata. Tenemos que atacar el hambre ya. De eso estamos tratando. Tenemos que ir sobre los problemas de los jubilados ya. Tenemos que devolverle, los medicamentos a los jubilados ya, ¿no? Eso habló de temas. Y por ejemplo, si hay que poner un impuesto muy desagradable, especial para los que viajan, tiene que ver con la solidaridad. Vos pensás que hasta hace muy poco Argentina se endeudaba en 11.000 millones de dólares por año para pagarle el viaje a algunos argentinos baratos al exterior. Hoy hay un cambio, ¿no es cierto? Tenemos que dar esas prioridades. Entonces a eso se habla de solidaridad, ¿no? Entre todos. Del aporte de los que más tienen. Perdón, Javi. Sí, Vasco, en alguna medida, si mirás un segundo te pregunto. Míralo, ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, pero cuando hablamos de superpoderes y de facultades delegadas, específicamente, ¿de qué estamos hablando? Porque como el proyecto todavía no se conoce. Por eso. Que tenga la posibilidad el Ejecutivo de poder... Porque el jefe de gabinete normalmente puede reasignar partidas, bueno, pero este ¿por qué caso, serían necesarios los superpoderes? Porque hay casos que vos todavía, por cómo se asumió y el día a día de lo que ves de la crisis, y además no tenés presupuesto, porque el presupuesto se va a tratar como es lógico, en marzo, porque hoy ¿de qué presupuesto vamos a hablar? El que se presentó en diciembre, que hablaba de una inflación del 20%, ¿es serio analizar ese presupuesto? Entonces, hace falta tener un tiempo, ver la magnitud de lo que hay debajo de la alfombra y poder tratar el presupuesto en el mes de marzo. ¿Y qué van a hacer los radicales, Pose? Sin duda, llevar adelante una oposición constructiva dentro de un espacio común, que es el espacio hasta ahora denominado de Cambiemos. ¿Por qué hasta ahora? Y porque nosotros esperamos noticias, ampliarlo, crecer, modificarlo. Tal vez no necesariamente se tiene que llamar Cambiemos. Puede tirar la bomba en este momento. Sí, no necesariamente se tiene que llamar Cambiemos. De hecho, la fórmula fue por el justo para el cambio. Claro. Bueno, pero digo, la búsqueda, el debate nuestro, no hay que tenerle miedo a que dentro de Cambiemos haya debate. Lo que no tiene que ver es con Ventillo. ¿Pro o no? No, yo creo que el debate tiene que tener la oportunidad dentro del PRO, dentro del radicalismo, dentro del resto de los partidos. Tiene que haber una renovación en el radicalismo el año que viene. Estamos eligiendo presidente del radicalismo. Sí, pero ahora definieron durante todo hoy, ¿eh? Definieron todo hoy. Digo, esto generó
mucha rispidez porque de sorpresa los durmieron a los que creían que podían hacer, los durmieron. ¿De qué estamos hablando? De la reelección de elección de Cornejo. las autoridades nacionales. Ese de es la un, tema, UCE. es un tema interno, digo, semejante Pero programa. está en Semejante programa ponernos en la cuestión interna. No, es un partido centenario que dediquémoslo. escribió historia. Nadie duerme a nadie, es un partido fuertemente Pero integrado. no ustedes lo durmieron, se durmieron entre ellos, ¿ves? Que Por eso, tiene pero, no, pero digo, nadie duerme a nadie. Es un partido. Sí. Justamente los 115 años. Repartieron todo. Los 115 los presidentes de bloque. Todo lo que tenía que ver con los parlamentos lo repartieron. Y no estaba previsto para ahora, esto estaba previsto para marzo. Por eso digo, hubo ligeriadas. No es tan importante. No es tan importante. Lo importante es que el radicalismo sostiene un Nadie frente Tuvo un común. discurso autocrítico Lo igual importante- Cornejo hoy en la convención a ¿Qué propósito dijo? del papel de los radicales Muy durante bueno lo de estos Cornejo. 4 años. Muy bien lo de Cornejo. ¿Y qué te hay pareció? una definición de Cornejo cuando dice el 40% no es de una persona, es de las ideas, no es de los hombres. Y en tal caso los hombres tienen que seguir esas ideas. Fue muy bueno. Ahora, cuando se habla de Perdón, transversalidad, ¿Macri ¿no? está en Argentina? Macri todavía, tengo entendido, está en Argentina. De hecho, está trabajando en un libro sobre los 4 años de su mandato. ¿Está Va a ir escribiendo al... él? No creo, supongo que debe tener un hojas poco en de blanco. ayuda, de intercambiar. Perdón, acaba de decir el Vasco que son hojas en blanco. No, Es para el no libro agredir. del expresidente de los Es un argentinos, broma, Vasco. poquito. Sí. No, pero en general No, no, está instalado en Vicente López, Macri. Timerman. No, San Isidro, En perdón. general, No sé, ¿lo este tenemos? tipo de No lo sé. personajes no escribe el Pero- libro. Digamos, lo que hace es contar y hay alguien que va recogiendo lo que cuenta y lo va escribiendo. El lo ghost edita. ¿Cómo son todos los libros que escribe un líder? ¿no? Exactamente. sí, Cristina no es escribió así. sinceramente. Pero hay un tema, el proceso está contado de cómo se hizo sinceramente, no es secreto. No, pero hay un tema que no apareció acá y que fue tapa de los diarios del domingo, es decir, El campo. de ayer. El campo. El campo. Ya va a aparecer. La repensión. Todo va de a poquito acá. Poquísimo, No nos apuramos, vamos de a todo poquito. junto. No, porque Claro. para mí ese era el gran tema inicial, la patada inicial que empieza el viernes a la noche y que habían pasado 3 días de gobierno. Lo digamos. pedís, lo tenés. Poneme el tape del campo, por favor, el primero. Presidente, Jesús le dijo a los discípulos, lo que haya que hacer, hagámoslo rápido. Tengo instrucciones, nosotros hemos reafirmado una posición, presidente, no quisiera estar en su lugar. Es una responsabilidad inmensa la que usted tiene. Seguramente también la historia va a ser una evaluación del rol que usted defina y decida esta noche. La presidenta de los argentinos nos va a entender, me va a entender. Mi voto no es positivo, voto es en contra. Ese día claramente arrancó la grieta, ¿no? Así es, arrancó la grieta. Ahí, año 2008, a poco de asumir Cristina, ustedes eran Cristina, Cobos y vos. Después, si quieren, tenemos el otro tape donde, bueno, la gente de la rural habla. Ese para vos es el gran tema también. Ese tema que nos divide Llega el otra tema, vez. pero no creo que sea comparable para nada con la 125. Digamos, aquí hubo una acomodación. Acá aparecen todas las cosas, que son el gobierno tomando medidas, el gobierno comunicando las medidas. Ese es el punto. Mal. Mal. Veámoslo todo. La prensa reflejando las medidas que toma el gobierno y el sector que se siente afectado por esas medidas reaccionando en función de lo que la prensa le condiciona desde el punto de vista de la reacción. Es una gran melange. Fue bien todo explicado eso. por el gobierno. Poneme el tape de la rural. Y yo lo No, escuché a Santiago hoy habló Cafiero Alberto ayer y Fernández la de verdad vuelta. que a mí Santiago Cafiero ayer me Nada- confundió mucho más y no le entendí podés nada. Porque explicar no es las medidas aumento. después de anunciarlas, Claro, las tenés claro. que explicar simultáneamente Exactamente. con el anuncio. Una vez que está la reacción emotiva negativa, toda explicación que des no hace No repetir. penetra. Vamos a ver lo que pasaba el fin de semana. Los gobiernan y dicen que era lo que tenían que hacer, pero bueno, por supuesto dijimos que esto no era lo que habíamos estado hablando en su oportunidad con el presidente ahora Fernández, que nos iban a convocar, eso no sucedió, bueno, es una pérdida
digamos, de alguna manera de confianza. Lo más importante creo que le hace falta a este país es trabajo, desarrollo de todo el interior y una perspectiva de futuro. Si nos dejan hacer, el campo va a poder seguir. Si nos van para atrás, efectivamente el campo va a morir junto con el interior. Si queremos construir confianza, es bueno que nos comuniquemos antes de tomar medidas. A ver, ¿quién lo puede explicar claramente? Mucha gente no lo terminó de entender y siguen dividiendo la sociedad, ¿no? Con el campo. Esto es sencillo. Cuando asume Macri, Macri elimina las retenciones a todos los productos menos a la soja. ¿Qué hace en 2018 en plena crisis? Reinstala el esquema de retenciones, pone 4 pesos por dólar exportado. Eso significaba una retención del 12%, que es lo que Alberto Fernández ahora actualiza. La retención por inflación se atrasó, quedó en un 6% y ahora la elevan al 12%. Cuando Macri puso esa medida, el dólar estaba a 36 pesos, hoy está a 63. O sea, no es un aumento en términos... Es una actualización. Pero hoy Alberto Fernández, en una entrevista con Telefe, dijo que iba a aumentar, que quería aumentar 3 puntos las retenciones y por eso iba a convocar a las autoridades de la mesa de enlace. Pero la gente del campo no lo sabía porque está diciendo el presidente de la Rural. Bueno, nosotros, esto nos genera confianza, no lo habíamos hablado, no lo habían hablado antes. Pero perdón, es por lo que va a venir. Por lo que va a venir, por las dudas. No. Vos tenés razón en algo. A ver. ¿Me permiten? Sí. El campo... Ay, me asustaste, Ismael. No, sí, porque quiero tratar de explicarle el tema. En primer lugar, el campo sabía que venía esto, por eso estuvo liquidando todo lo que estuvo liquidando con anticipación porque descontaba que iba a venir esta medida. Por lo tanto, nadie se puede hacer el sorprendido y menos el sector exportador y el campo porque liquidaron a lo pavote a tal punto que la recaudación por los derechos de exportación van a caer el próximo año porque liquidaron tanto en forma anticipada este año que va a haber menos para liquidar el año próximo. Por lo tanto, para hacer una cosa de realismo, nadie puede decir, me enteré por el boletín oficial. Se enteraron por el boletín oficial. Pero perdón. No, se enteraron por el boletín oficial. El gobierno dijo que iba a consensuar. Perdón, como todo el mundo se entera por el boletín oficial. Pero perdón. Lo que quiero explicar es que del momento que estuvieron liquidando en forma anticipada, quiere decir que descontaban que iba a venir una cuestión de esta naturaleza. Hay medidas, para que poner un poco... Hay medidas y medidas. ¿Alguien puede decir, voy a devaluar dentro de 15 días? ¿Alguien podría decirlo? No, Martínez veo solamente. Por supuesto, hay medidas, como vos acabás de decir sobre las retenciones, que si yo no las tomo en forma inmediata, me terminan de liquidar todo lo que falta. La doble indemnización, siempre se discutió. Si es una medida que yo anuncio que va a ser dentro de un mes, en un mes te despidieron 1 millón de personas para esperar el otro. Y así es toda la... No, pero es distinto. El trabajo sucio se hace de arranque. Hay una cosa que es distinta, que es que cuando le preguntaron dijeron que no. De verdad digo, el trabajo sucio se hace de arranque. ¿Por qué sucio? Perdón, estás aumentando impuestos, Vasco. No estás dando buenas noticias. Estás aumentando impuestos. ¿De dónde sale toda esta guita para todos esos aumentos? ¿Cómo se llama eso? Perdón, Javier, vos acabás de explicar que es una actualización. Depende para quién. ¿Quién es el rey de Para que le está devolviendo los medicamentos. No es lo mismo una suba que una actualización. No, pero sucio entre comillas. No es lo mismo una suba que una actualización. Igual Alberto Fernández ya anunció que igual quiere una suba del 3%. Ese es otro problema, pero no agreguemos cosas porque si no se mezcla todo. Vamos a discutir hasta la medida que se tomó antes de este anuncio del aumento, que eso sí, lógicamente... Pero dijo el presidente, no es un trascendido, ¿no? No, lo dijo el presidente, pero lo que quiero señalar es que es una actualización porque al fijarlo en 4 pesos se fue licuando y entonces automáticamente, si vos lo pones en un porcentaje, a medida que se va devaluando el peso, digamos, va parejo. Pero Ismael, no deja de ser una extracción de recursos del sector productivo de 1.800 millones de dólares al Estado Nacional. Depende cómo lo mires. Que no se coparticipan. Depende cómo lo mires, porque durante todo el periodo que se fue licuando, yo puedo decir que fue una transferencia de ingresos. Está bien, pero siempre pagan los mismos. En Argentina los impuestos siempre los pagan los mismos. Siempre al sector agropecuario. No, los impuestos los pagan... No, los mismos no. ¿Qué otro sector paga, por ejemplo, la misma carga tributaria que el campo? Nosotros pagamos. ¿Qué sector tiene Déjame contestarte. 30% de retenciones. Mirá todo lo que nosotros pagamos como trabajador individual. El trabajador individual. Pero si no me dejás explicarlo, no te puedo... Pero pagás ganancias, pero me dejás explicarlo. ¿Me dejás explicarlo? Pero son los impuestos que todos pagan. Pero ¿me dejás explicarlo?
Pero decile que sí. Bueno, si no me deja explicar, no hablo, no, pero me vas a explicar algo que ya sabemos. Entonces no te lo explico. No, bueno, pero ya lo si ya lo sabés, ¿para qué te lo voy a explicar? Aprovecho y A ver, perdón, Ismael, explícame lo que Viviana, ayer te lo está en la explico a vos, casa. a Javier no se lo A mí, explico. solo A vos mí. te lo explico a vos. Te tapo, sí. Nosotros tenemos un salario. Sí. Nos descuentan el 11% Sí. y el 6% para la salud. ¿Está claro? Quiere decir que ya tenemos una retención inicial del 17%. Con ese salario, cuando vamos a comprar las cosas más elementales, tenemos el 21% del IVA. Después tenemos, cuando pagamos la luz, etcétera, además del 21%, impuestos municipales, recargo de esto, Después cuando... Igual que los jueces, Ley ¿no? tanto y tanto. Ley tanto y tanto porque, Sí. viste, si vos agarrás la boleta No, de la es para factura, morirse, sí. Sí, empezás tasa a e sumar, impuesto no es lo mismo técnicamente, En algunos pero- casos te meten en la factura el alumbrado público. En Sí, la porque factura si de no, luz. no se lo puede pagar al municipio. Claro. ¿Cómo? El municipio no Preguntáselo lo paga Pose, si no, no lo nunca. paga el municipio. La tasa es otra cosa. La tasa e es impuestos son dos contraprestación. cosas. Claro. También no importa, pero la pagamos. Lo que Sí, quiero Y el decir, peluquero también lo pagás. ese sí, ya detalle. sé, pero lo que quiero decir que te lo descuentan, digamos, directamente para que no... Porque si yo no pago el alumbrado público, me cortan directamente la luz de mi casa. A eso me refiero. Muy La bien. carga impositiva. Pagás Por lo sobre tanto, los salarios también. Preparame los anuncios de Según el Fernández tope de hoy. pagá Después de los hay salarios. 2 millones de trabajadores que le descuentan ganancias. Jubilados que le Y descuentan- jubilados también que le descuentan ganancias. ganancias. Muy buena la observación de él. Por lo tanto, Exactamente. cuando vos haces el cálculo, 17, Te el querés 21% matar. del IVA, ingreso bruto, Laburás para- quizás más de la mitad del sueldo se te fue antes de que Pero vos Ismael, el tuvieras nada. aporte de los que más tienen, ¿dónde está? Porque, a ver, Esperá, yo esperá. no veo que los políticos, los Ese- jueces los que jueces. tienen No, un no, trato pero escúchame, privilegiado los ju- impositivamente, otra Beriboni, cosa, los no están haciendo jueces. Los aportes. jueces El no aporte pagan- empieza por casa. Los A esos Los diplomáticos. jueces no pagan no le puedes impuesto a la pedir ganancia. aportes. ¿Por qué los jueces no pagan impuestos a la Bueno, ganancia? porque ellos dicen que No, ya tienen sé la que es antaño, pero- intangibilidad Bueno, de los de los saberes. Que iba a decir Otra una cosa guarangada, más, menos mal que no la otra dije. cosa Sí. más. ¿Cuánto es la jubilación de los diplomáticos? Ahí está. ¿Tenés situaciones de privilegio? 250.000 pesos para arriba. Entonces, ¿cuál es el tema? No me voy a ensañar con aquel que está cobrando una jubilación mínima de 14.000 pesos y algunos cobran menos de la mínima, porque está la mínima y la submínima Submínima. y la submínima, porque algunos cobran el 80% de la mínima, otros cobran el 70% de la mínima. ¿Está claro? Hoy hubo Esto- un bono igual para... Bueno, ahora 5.000 se pesos. tomó Pero- esta Tenemos los medida. anuncios de Fernández, pero- tenemos los anuncios Los para Lo que del empiece anuncios Ismael a bono, lo del pleno. bono oculta una cosa terrible. ¿Qué oculta lo del bono, La Beliboni? modificación del cálculo Ah, claro. de aumento de los jubilados. Totalmente. Es decir, que está tapando Se un cambia la ataque fórmula. al bolsillo de los jubilados porque quieren modificar la fórmula. Va a ser por decreto. Es gravísimo. Esos que pagan No, perdón, impuestos a quiero las explicar bien ganancias. quiero explicar bien Pero es este gravísimo, problema. dice Beliboni. Espera, quiero explicar bien en qué consiste. Va a haber un bono en diciembre de 5.000 pesos para los que cobran el haber mínimo y otro bono de 5.000 pesos en enero para este mismo sector. Esto abarca aproximadamente unos 3 millones de personas sobre los 6 millones que tiene el sistema previsional. Asignación universal por hijo, va a haber un bono de 2.000 pesos en diciembre y un bono de 2.000 pesos en enero. Esto es un universo de 2.200.000 padres que cubren 4 millones de chicos. En el proyecto que se iba a mandar hoy, que aparentemente se manda mañana, hay un artículo que suspende por 180 días la aplicación de la fórmula de movilidad, esta tan criticada que redujo un 20% los saberes de los jubilados. Y va a haber una autorización al Poder Ejecutivo a que en ese semestre, al margen de estos dos bonos, fije por decreto los aumentos. ¿Cuál es el problema que La cara de Beliboni mientras habla Ismael. ahí te durmieron. Pónchenlo juntos porque la cara de Beliboni es... No, está confirmando lo que yo digo. Esperá, que si yo ya no terminé. Es Estamos impresionante. rancios, acá no es se puede- lunes, Dice estamos que yo estaba en ansiosos. contra, pero No, no, pero estoy tratando de explicar. Sí, sí, ¿Saben claro. qué pasa? Nos Si quedan no 24 explicamos primero la minutos. medida, si no explicamos primero la medida, Por no se va a favor, poder sí, por entender. favor. Muy bien. ¿Cuál es el tema que hay? Al fijar cayó por la- decreto en estos 180 días los aumentos. Por esta ley de movilidad que quedaría suspendida por 180 días, ya se sabe que en marzo
corresponde a los jubilados, a la UH, asignaciones familiares, prestaciones sociales, un universo de 18 millones de personas, les corresponde el 11,56%. Exactamente. Y en junio, todavía no está cerrado el trimestre, pero se calcula que estaría en el orden del 15%. Eso significa, como es acumulativo, que en el semestre habría un aumento punta a punta del 28-29%. Entonces el problema que tiene Alberto Fernández es el siguiente. El problema... No, en este punto. Tiene 150.000 en este punto por la sí. autorización que le darían para que él fije por decreto. Sí. Cuando él dé los aumentos, ya tiene una vara por la cual se puede medir. Si él da menos que la fórmula de movilidad, evidentemente va a ser una cosa, una frustración para todo el mundo, porque dijeron, criticaron la ley de movilidad y después terminan dando menos que la ley de movilidad. ¿Esta plata de dónde sale? ¿De dónde sale esta más plata? a los más bajos y menos a los más altos. Es impresionante, no te deja... No, Sí, no puedo... Estoy tratando de explicar, ir a eso. Estamos curiosos. La otra Somos cuestión... ansiosos, Ismael. La otra cuestión del decreto es que es el día de Ismael, anticiparon sí. de que esos aumentos por decreto no van a ser uniformes. Con la ley de movilidad, ese 11,56, ese 15% es para todos por igual. Dicen que va a estar diferenciado por rango de haberes. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, no digo que vayas a hacer, doy un ejemplo para que se entienda. Vamos a suponer que Alberto Fernández dice, en lugar del 11,56, dice, para el haber mínimo le doy el 18% en lugar del 11,56. Todo lo que está en el haber mínimo... Aplauden. Muy bien. Los que tienen 2 haberes mínimos en lugar del 18 le da el 15. Como es más del 11,56, los que tienen 3, 4 y 5 en lugar de dar el 11,56 le dan el 10 y el 5%. Está esa, no digo que vaya a pasar eso, pero está esa discrecionalidad. Hipótesis de miles de juicios contra el Estado. Bueno, la idea es achatar la pirámide. Obviamente, Pero, y que es injusto como eso. todavía no sabemos cómo se va a aplicar, está esta incógnita y estas observaciones que ellos hacen de que podría generarse una situación. El tema es que cuando Néstor Kirchner fue presidente, hizo también aumentos diferenciados. Y eso originó, como fueron persistentes, diferenciados, privilegiando la mínima y no el resto, dio lugar a ese famoso fallo Badaro, donde la Corte cuestionó que hubiera tanta diferencia entre los haberes más bajos y los haberes más altos. A ver, Beligo. Esta es, por otro lado, es digamos, la incógnita que hay. ¿Cuál es el tema? Primero, se tiene que aprobar por el Congreso y segundo, va a haber que analizar en cada caso, pero como tenemos esa referencia de la fórmula de movilidad que quedaría suspendida, evidentemente el gobierno va a tener que tener mucho cuidado porque de lo contrario se le volvería en contra de él el prometido mejora de las jubilaciones que había dicho Alberto Fernández en la campaña electoral. A ver, Beli, vamos a recordar las campañas electorales. Todo ¿no? esto se agrega que las jubilaciones no tienen la relación con el salario, el 82%. No, bueno. El famoso... No, bueno, pero eso... No, ¿qué quiere pero que eso, lo prometieron todos pero eso es lo que corresponde, porque el jubilado aporta a una caja, no tiene por qué pagar. Por eso vino el fallo Badaro. Porque, entre otras cosas, no se cumple con la ley del 82% móvil. Entonces, ya que tanto se quieren honrar las deudas, y ahí me refiero a otro problema del presupuesto, que es que el presupuesto se está ordenando alrededor del pago de la deuda externa. Por eso no hay presupuesto de acá hasta marzo. Es decir, la idea de que no haya presupuesto de acá hasta marzo es terminar la negociación con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores privados. Este es el problema de los problemas. Lo que todavía no ha resuelto el gobierno, porque los bonistas ya le dijeron si es necesario aumentar las retenciones, porque el reclamo de las retenciones es más de los bonistas privados y del FMI que de la población trabajadora. ¿Estás de acuerdo, Vasco? A ver, lo que sí sabemos que el sistema nuestro, como que sea en la mayoría de los países del mundo, ¿no? Pero nuestro está colapsado. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque hace cuántos años que no crecemos. Al no crecer, la economía se precariza, tenemos el 40% de no recaudación por la economía en negro, entonces no crecimiento, crece la economía en negro, es inviable el proyecto. No, entonces, Vasco, perdón, ¿lo puedo interrumpir en un punto?
Vos estás como vos. Por eso es mucho a mí. Le estoy pidiendo pidió una interrupción. Por supuesto. No lo interrumpí, le estoy pidiendo autorización. Sí, señor. Aparte no hay que hablar cuando el otro interrumpe. Hay un problema que es muy importante, que es la reducción de las contribuciones patronales. Les comunico que en el proyecto de ley se suspende la reducción adicional de las contribuciones patronales que tiene que entrar en vigencia a partir del 1 de enero del 2020. Ahí hay una pérdida de recaudación muy importante. ¿Por qué motivo? Porque las contribuciones patronales, ¿a dónde van? Al ANSES y al PAMI. Sí, pero también van a recuperar porque mañana va a quedar sin efecto el consenso fiscal de 2017 que obligaba a los gobernadores, por ejemplo, a bajar ingresos brutos paulatinamente. Bueno, ante la baja de la recaudación, justamente para tener con qué hacer frente a sus obligaciones, van a subir los ingresos brutos que, volviendo a la pregunta inicial, suben impuestos. Pagan los trabajadores. Vasco, te hago una pregunta. Perdón, antes de la pregunta al Vasco, pero que le responda al Vasco a Ismael. No, digo que es un aspecto importante que no se puede soslayar. Y las veces que se dijeron que se bajaban los aportes patronales para generar más empleo, nunca se cumplió. Exacto. Desfinanciamos y no generamos más empleo. Y la doble Acá, Domingo Felipe Cavallo. También de la hagamos los nombres para ir recordando. Domingo Felipe Cavallo. Acá lo que estamos poniendo en marcha, y estoy hablando a título personal por lo que veo, es una política económica absolutamente en las antípodas de la que tuvimos. La que tuvimos era, primero ajustamos, teoría, resolvemos la macro y después crecemos. Así no fue. Hoy lo que se está apuntando, por eso digo que estas normas son de un programa de solidario y de recuperación productiva. Lo que se está intentando que en este periodo donde se tira la deuda para adelante, etcétera, poner todo para que arranque la economía. Esto va a ser el esfuerzo. Emitiendo la maquinita. Bueno, si vas a tener una parte de emisión. Vasco, no, pero a los ojos, Vasco, a los ojos. Pero yo dice, emisión no es mala palabra, el problema es cuánto lo que Vasco, todas las medidas. Guzmán dijo que no van a emitir. A ver, esperen porque vuelve la maquinita o no vuelve la maquinita. Pero sigue la maquinita, sigue la maquinita, sigue. Con Hernán Lacunza, la emisión. Me lo dijo Lacunza ahí sentado, que la maquinita estaba a pleno. Claro, pero ¿por cuánto? Por 300.000 millones de pesos, etcétera. Y por los gastos adicionales que hay en diciembre, se calcula que es necesario 150.000 millones de pesos más de maquinita para poder pagar el medio aguinaldo, los sueldos. Ahora sí, te puedo hacer una pregunta. Una pregunta. Es una conferencia de prensa, Vasco, todo como una pregunta. Vos sos parte del Frente de Todos. Sí, señor. ¿No es cierto? Sí, señor. Y estás consustanciado, trabajaste en la campaña, bregaste por eso. Estoy convencido que el camino es creciendo y no ajustando. Perfecto. Ahora... ¿Es fácil? No. Pero si están ajustando. No, déjame que te haga igual te dejaron sin cargo y estoy indignada. No pregunté nada todavía. Adelante, profesor. Vos tenés... ¿Qué sentís que percibe la población? ¿Vos sentís que la población percibe que detrás de lo que se está anunciando hay un plan? Ahí va. Muy bien. Buena pregunta. ¿Sí o no? Este es el tema. Yo creo que la población percibe de hace... ¿Cuántos años? 4 años que gobernaron. Sí, que desde el primer día no hubo ni un plan. No hubo ni un lerú. Te pregunto para él. Ni un plan. No plan. Pero ahora gobiernan ustedes, aunque sea hace una semana. Entonces lo que yo te estoy diciendo es, primero, es muy importante el rumbo, porque hacia dónde vas es clave. Me estás tirando, perdón, no sé de fútbol, pero siento que me estás tirando la pelota afuera. ¿Estás loco? Sí, me estás tirando y no sé nada de fútbol. No estás respondiendo nada. Apretame que me gusta. No estás respondiendo nada. Querés. No, escuchame una cosa, me estás tirando la pelota afuera. Un plan sistémico, por imponerlo, hubo tiempo de preparación. Estás dando vuelta de hoy, Vasco, no responde nada. De eso es lo que habla Alberto con Labaña. Pero a ver. ¿Eso fue lo que habló o lo que está hablando Alberto con Labaña? Yo creo que hay muchos, entre ellos Labaña. Porque Labaña tiene en mente un plan. Hay un pacto con la escuela de gobierno, el Frente Renovador. Durante 4 años trabajamos con Labaña, que después te acordás que estuvo ahí, ¿no? Sí. Y después se quiso ir mandar solo, no sé qué le pasó. Pero en el Frente Renovador tuvimos una escuela de gobierno, tuvimos todo este plan, así que lo conozco perfectamente. Y es eso. Entonces yo, si querés, vengo un día, querés con detalle. Pero ¿cuál es el pacto de Labaña y Fernández? Un pacto tiene que haber. Están yo creo que metiendo un montón de gente de Labaña. Cargos a cambio de votos. Votos a cambio de cargos. ¿Cómo, Javier? Perdóname. Cargos a cambio de votos. Pero eso es, ¿qué es esto? Se arreglaron cargos. Eso. Se arreglaron cargos en el Banco Central, en la Comisión Nacional de Valores, en Cancillería, en el INDEC,
Y en el Banco Nación, que va a estar de vicepresidente Matías Tombolini. La Comisión de Valores. La Comisión de Valores, sí. Y en el INDEC, que va a estar Marco Labaña. ¿A cambio de qué? Pero Labaña va a prestar los votos de los diputados para que aprueben la emergencia. Pero eso no es un plan. Todo lo que estás explicando es rosca política. Entra de Mendiguren como defensor a la cancha. Eso es rosca, tampoco tiene tantos votos Labaña para darte. Bueno, son necesarios. No, pero yo lo que aporto más de Labaña es esta idea. Contubernio, Perón decía. Esta idea que de la crisis se sale creciendo. Parece muy lindo, pero hay que hacerlo. Hay que tener decisión política. Hay momentos donde... Ahora, ¿por qué se va a crecer, Mendiguren? ¿Por qué? Puede meterte, Pose, ¿eh? No, le pregunto, ¿por qué? ¿Cómo? Primero, lo que Pose se puede meter si quiere, porque acá va a ser muy difícil. Pose es desarrollista, te voy a explicar, porque no es radical. Él es desarrollista. Soy radical, el padre. Soy radical y el radicalismo te puedo contar algo. Los dos somos. Yo fui al Martinio Si sos radical, liberal no sos. Es una anécdota en el medio, una anécdota de Timerman. Martinio Mar en San Isidro. Bien. Ahí hice el primario y el secundario. Y lo echaron. Un día, no lo echaron. Es un espléndido Timerman que me encanta. Debía ser 59, 60. Un día había un festejo patrio. Nos llevaron a la Quinta Pueyrredón, que era la visita que se hacía, y habló el intendente. Melchor. ¿Quién era? Melchor. Pose. Claro. El intendente. ¿Te emocionás? Ese es el más grande de todos. Ahora, Pose, sí podés perdón, seguir. no le quiero quitar la emotividad de este momento. Bueno, no importa, pero, vamos a esto. No, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Usted está de acuerdo? Por favor, era un lindo momento televisivo. Sí, bueno, pero lamento rompérselos. ¿Usted está de acuerdo con el dólar turista y las retenciones? Vamos a lo... ¿Sí o no, Pose? No hay mucho más que darle. No hablé un minuto yo, así que voy a hablar un minuto. No, pero bueno, arranque con sí o no. La población sabía que votaba. Cuando votaron a Fernández y Fernández, sabían que había otro modelo y que ese modelo, además, teniendo en cuenta la crisis que era tan fuerte, iba a requerir de este tipo de medidas. Siguiente cuestión. Nosotros, a contrario de lo que pasó, es obvio que se requiere crecer y que no es fácil, y coincido con Ignacio de Mendiguren, para crecer, esa es la manera que podemos compartir la crisis todos, y de esa manera es que después se puede hacer un análisis macro. Se tiene que ser audaz respecto de las medidas que tenga que tomar, y la oposición constructiva que nosotros llevamos adelante, podemos tener diferencia respecto de la fecha del día de la sesión, podemos tener diferencia de si le damos quórum o no, podemos tener diferencia si le damos quórum y votamos con ellos. Los superpoderes. Los superpoderes, todo lo, ahí hablo a nivel personal. Todos los gobiernos, no son superpoderes, todos los gobiernos tuvieron facultades. Hay medidas de Estado, en eso coincido con lo que se dijo acá, que no se pueden consultar. No se puede consultar qué se va a hacer en la bolsa mañana. Hay medidas que se tienen que tomar porque la situación no es buena. No era buena con nuestro gobierno, no es buena ahora, es difícil lo que viene. Sí creo que tiene que haber diálogo. En eso aprendamos de Alfonsín. Alfonsín siempre dijo en todos los tramos de la historia, empezando por él siendo presidente, que había que dialogar. Y dialogar con los partidos políticos y con todos los sectores. A ver, el país no puede ser que lo único que hace es sacarle al campo para después darnos dólares a los sectores medios para que salgamos por el mundo a gastarlos. O para que hagamos compras por internet. Eso tiene que modificarse. Tiene que haber una modificación cultural de la Argentina y para eso se tienen que tomar medidas. Pero el volumen de dólares se va en ese rubro. La Argentina es el país de mayor consumo de dólar exterior en 5.000 kilómetros a la redonda desde Buenos Aires. Pero siempre todo afecta a la clase media también, ¿no? ¿O no? La clase media es la que se queda sin trabajo, la clase media es la que deja de darle trabajo a la gente. Yo no digo lo más grave del dólar turista es que adelanta una devaluación. Claro, es una devaluación encubierta. Este es el problema de los problemas, es decir, dólar turista, no sé, que no gasten en el exterior, está perfecto. Ahora, el problema es que esto está adelantando una devaluación. Ya hoy, a partir del dólar turista 81, tenemos el blue en 72, de 66 que estaba la semana pasada. Es decir, que a lo mejor el plan de Labaña es lo mismo que hizo cuando vino Labaña, una devaluación. Entonces, ante una devaluación, caen las deudas en pesos, ya tenés que contestar, se licúan las deudas en pesos, pagamos lo que vivimos de un salario. La hizo Caballo. Perdón, para la gente que vive de un salario... Lógico, es un golpe enorme. La que hubo con el gobierno de Macri, la que hubo con el gobierno de Kicillof anteriormente. ¿Se vuelven más baratos los sueldos? Lógico, se abaratan los sueldos. Entonces, si la recuperación viene por ahí, ahí ya estamos en un fracaso. Destruye empleo. ¿Cómo? Vos tenés que saber que
Una devaluación licúa salario, terrible. Pero un retraso cambiario destruye el empleo. Ahora, y no hay devaluación sin revaluación. A ver si un día lo aprendemos los argentinos. Porque los clubes del retraso cambiario, los bancos, las privatizadas, se encargan permanentemente de distraerte con lo terrible de la devaluación, sin decirte que ellos la generan. El tipo de cambio como alguna vez intercambio en un programa y usted me dijo que no iba a haber devaluación en el gobierno de Fernández. Pero yo te voy a decir que yo había decidido una devaluación. ¿Qué te no, crees? no, usted dijo que en el plan económico de Fernández no iba a haber devaluación. Y me dijo otra cosa más que se la quiero volver a preguntar. Si hay tipo de cambio. ¿Reforma laboral? Sí. ¿Va a haber? No. Ah, no, entonces estamos ¿Por qué? Para. Vamos a decir qué es reforma laboral. Para. Vamos a precisar. Mire, ¿qué es primero, reforma laboral? Si hay una introducción de la reforma laboral enorme en la creación de un sindicato de trabajadores precarizados, que es el sindicato que están armando el triunvirato de San Cayetano. Porque ahí se introducen los convenios, mejor dicho, los trabajos por fuera de convenio, trabajos que están conveniados. Ahí tenemos un enorme problema, que es que se introduce ya el trabajador que realiza una tarea por fuera de convenio. ¿Qué significa la reforma laboral? Lo que está discutiendo el mundo. La modificación de las condiciones de trabajo para hacerle pagar la crisis a los trabajadores. Lo mismo que ocurre en la reforma previsional. ¿Para vos qué significa? Para mí la reforma laboral mira, yo soy textil. En mi convenio tengo puestos de trabajo incluidos que no existen más. Los canilleras no existen más. Y tengo nuevos puestos que llegaron que tampoco están. Entonces yo no me cabe duda que... Esa no es la reforma laboral que se está discutiendo en el mundo. La reforma laboral que se está discutiendo es bajar condiciones de trabajo, es modificar convenios a la baja. Pero usted es una minoría en el mundo, incluido en este gobierno, que plantea desde la dirección de los sindicatos... Yo tengo una empresa. Bueno, pero ¿qué ocurre con...? ¿Y sabés qué es mi mercado? El poder adquisitivo, el salario. Y decía Frondizi, nadie acordamos compra una máquina siguiente. para producir lo que no vende. Pero acordamos si yo lo no siguiente. tengo mercado, ¿qué poder adquisitivo del salario? ¿Vaca muerta es la salvación nacional? Para algunos mí, dicen. para mí sí, de otra forma, pero no así. Quiero decir, ¿y qué aplicaron primero ahí? La reforma laboral. Lo primero que se hizo fue hacer una reforma laboral. Una venda. Tienen unos sueldos bárbaros. Pero hay 9 muertos ya, ¿eh? 9 muertos porque lo que se modificó fue la seguridad de los trabajadores que trabajan en altura. Y ya hay 9 muertos por eso. Yo no te puedo decir, digamos todo. Pero creo que esos trabajadores eligen un representante y él fue el que habrá firmado la acuerdo. Bueno, un burócrata sindical que vive en Puerto Madero. Como todos los burócratas sindicales. Respecto del tema de la devaluación que ya vamos a lo que vos me preguntabas. Las devaluaciones se hacen solas, terminamos. Porque lo que no tenés es lo que vale. Entonces, es obvio que nuestro gobierno, cuando asumió en el fin del 2015, no había un solo dólar. Es más, había reservas negativas porque había que liquidarle a los exportadores. Y acá no hay reservas negativas, pero lo cierto es que no hay dólares. Hubo, no sé quién fue que lo planteó, se sabía que era lo que se iba a votar. Y el campo, con todo su derecho, liquidó antes de las elecciones y terriblemente entre una y las dos elecciones. Sí. Entonces, sí es totalmente cierto que no hay reservas. Con el campo también hay que diferenciar, porque no es lo mismo el chacarero que los exportadores. Yo creo que el tema de retenciones es una discusión antigua. Yo soy productor agropecuario. A mí, ¿sabe lo que me interesa? ¿Cuál es la ecuación por el cual yo, vendiendo lo que yo produzco, compro los insumos que yo quiero? En el año, te cuento un ejemplo concreto, año 2001, hubo cosecha récord histórica en Argentina. No había retenciones y teníamos la tecnología más moderna del mundo, es decir, la siembra directa. El resultado económico con el 1 a 1, ¿cuál fue? 13 millones de hectáreas hipotecadas y 100.000 productores quebrados. ¿Qué quiere decir? O sea, la soja valía $80. No, es otra cosa. Nos está diciendo que las retenciones son buenas, Vasco. No, lo que te estoy diciendo es que las retenciones son otras. Le encanta. Pero escuchá lo que te estoy diciendo. Yo soy productor agropecuario. Habla conmigo en el campo. Bueno, claro. Lo que te está equivocando, ¿por qué? ¿Cuánto pagás de impuestos? Yo te pregunto una cosa. ¿Qué preferís? ¿Un tipo de cambio retrasado como el 1 a 1 sin retenciones? ¿Un tipo de cambio competitivo con retenciones? No, Vasco, pero no es una u otra. No es un número, hermano. No es una u otra. ¿Pero cómo no las es una retenciones, u otra? vos lo sabés bien, que son un impuesto distorsivo y que son un mal me impuesto. Reconozco, vos lo sabés taras, retención. Si querés cobrar los impuestos de ganancia, pero discúlpame, para la minería, Vasco, hay que Están ahí. Están ahí. Todos los impuestos para quien lo paga son distorsivos. No, vos tenés distintos tipos. Mirá, por ejemplo, vos tenés ganancias. Ganancias es progresivo. Cuanto más ganás,
preguntale al que paga ganancias. Yo pago ganancias, sé lo que es pagar pero ganancias. esperen, Cuanto porque más hay una ganancias buena pagás. ¿Y te acordás fuera de cámara cómo me dijiste lo que sufrías por ganancias? Vení acá, Renato. Bajaron los medicamentos, ponelo, por favor. No tenemos remedio. Nosotros le habíamos pedido a las cámaras de industriales farmacéuticos que agrupan a la industria en la Argentina, son 3 cámaras, una contribución con respecto al precio de los medicamentos, de todos los medicamentos, y bueno, en este momento ellos vinieron a comunicarle al presidente esa contribución, orgulloso de la respuesta de la industria, porque entendieron cuál es la situación, entendieron la gravedad, entendieron que estamos hablando del acceso a un bien como el medicamento, y bueno, rápidamente ustedes vieron que pocos días han transcurrido de que cambiamos el gobierno y las industrias se hicieron presentes y nada menos que al presidente de la Nación le dijeron este compromiso. Como dijo el Vasco y no se escuchó, no tenemos remedio, pero por favor. Esto tiene que... Pobre la industria farmacéutica con esto. Yo tengo 50% de descuento en los medicamentos. Sin embargo, pagué en Europa, en Francia, un antibiótico producido en Alemania más barato de lo que lo compro acá con el 50% de descuento. Bueno, acá el precio de los medicamentos... Una locura. Esto nació tiene medida. Viviana, los medicamentos... 360% solamente en los 4 años. Claro, pero en los últimos 12 meses, según el INDEC, que nadie está discutiendo la modificación, según las regiones, entre el 91 y el 102%. Exacto, porque el promedio... Si yo a eso le bajo el 8, estoy por arriba de la inflación promedio. De una manera impresionante. Entonces, los de tiroides... ¿Y hasta cuándo dura esta rebaja? Los de tiroides 2 me meses mataste. más. Tomás, No, 2 meses no. yo te voy a decir lo otro importante. Para que tiene toda la Es una rebaja de 40 días, ¿Qué ¿o no? tomás, Campolongo? No. Esto, te digo, tachalo, 753% Sí. la cuestión vinculada a las tiroides, que... Bueno, pero lo que más se vende es el ansiolítico, digamos, ¿no es cierto? Estamos todos de acuerdo. Acá, que no falta la noche. bien. 557%. ¿Qué cosa? La pastilla azul, eso no baja, ¿no? La pastilla azul. No, el anticonceptivo. Porque el Vasco estaba preguntando. Hay que levantar el ánimo. Pero es la verdad. La verdad que estas risas en esta mesa, Vasco, con todo respeto, pero estas risas en esta mesa son complacientes con los laboratorios, realmente, porque yo no veo que juzguen con la misma tenacidad de hace 5 años. Que al campo. Al campo lo destrozan. Está bien que paguen retenciones. A los laboratorios, la verdad, un 8%. Es evidente le dan las gracias. Que el 8% frente al aumento desmedido que hubo y que aumentó mucho más de el propio dólar, mucho más que el propio dólar. Y cuidado también, porque hubo muchos alicientes y muchos beneficios para las empresas vinculadas a la salud. Por ejemplo, le aumentaron la reducción de las contribuciones patronales que desfinancia al ANSES y al PAMI, Vasco. Tengo una propuesta. Entonces, ¿cuál es el tema? Me parece que es insuficiente. A otra cuestión, ¿hasta cuándo dura esta rebaja? Hasta el 31. 31 de enero. A comprar medicamentos ahora. Tengo una propuesta, que nos aumenten el salario. Una propuesta de Beliboni. Que nos aumenten el salario y las jubilaciones a todos los trabajadores en un 60% y devolvemos el 8%. No hay ningún problema. Muy bien. Nosotros también somos solidarios. Pero además concentrados son los laboratorios. Es un escándalo, son los laboratorios. No lo debería haber aceptado el gobierno, porque cuando a uno le dan una limón, tiene que rechazarlo y decir, no, vuelvan y discutan que los medicamentos no pueden haber aumentado un 90%. Una de las causas de destitución de Ilia fueron las industrias farmacéuticas. Yo he visto jubilados que van a comprar 4 remedios, porque yo también compro remedios, lamentablemente tengo bastante gasto en remedios, que compran 2 remedios de 4 que le recetan 4, compran 2. No tenemos más tiempo. Una cosa, Viviana, una sola cosa. Nos tenemos que ir, Te traje algo para vos. Estuve en Formosa. Estaban filmando para la televisión sueca. ¿En serio? Productos regionales hechos por los pueblos originarios. Chicos, el más olfa de la mesa, me encanta. Es el olfa del colegio. Por favor, quiero ver. Mientras abro el regalo... Señorita, Timerman. Qué buena onda, muchas gracias. Viviana, déjame decirte algo muy grave. Lo último muy grave, que es que los depósitos para alimentos para los comedores populares están vacíos.
nos hemos encontrado con esta novedad gravísima que puede en los próximos días traer muchas crisis. Que no pase un día más. Mirta, que es una trabajadora cartonera de la calle Gallo, le prometí hace 2 semanas que la iba a saludar, por Un beso favor. enorme, gracias, José. Bien, a usted. Gracias a todos, gracias, Tina, por el regalo. Un beso a la gente de Formosa, gracias. Perdón, Vasco. Vení conmigo, vení que Pero cerramos Viviana, así. Viviana, Porque una les quiero pregunta a agradecer, Timerman. les quiero agradecer Para porque... mis amigos de la reja. Sí, porque ahí está, porque seguramente a ellos como invitados hasta el año que viene, hasta marzo, no los vuelvo a ver, así que Beliboni, Pero nosotros vamos a seguir trabajando. José, vamos a seguir trabajando. Gracias, Timerman, te quiero un montón. Bueno, a todos, cuando gracias. quieran. Nos vamos despidiendo a poco. Vuelvan Beso. cuando quieran. Nos vamos al Esta es corte, su ya casa. venimos. Esta es nuestra casa, ahí está.